nos van a acompañar. En primer lugar tenemos al doctor Néstor Ceballos Mendoza. El doctor Néstor Ceballos es médico cirujano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es especialista en medicina intensivista, magíster en administración por ESAN, con experiencia en administración hospitalaria. Y también tenemos el día de hoy al doctor Javier Franco González. Él es ingeniero mecánico electricista de la Universidad Nacional de Ingeniería. Es magíster en administración por la Universidad de Quebec, doctor en administración, y en la actualidad se desempeña como decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Paso a explicarles brevemente cómo va a ser la metodología de este evento. La metodología de este evento va a ser, vamos a comenzar primero con el doctor Ceballos, que va a exponer todo lo relacionado al oxígeno y todos los requerimientos que se deben tener para este elemento, ¿no? Nos va a mostrar también algunas realidades de nacional. Va a tener 40 minutos para esto, ¿no? A continuación será el doctor Franco, con 30 minutos para exponer específicamente de las plantas de oxígeno que está la UNI instalando en este proceso. Y finalmente tendremos 30 minutos para una ronda de preguntas, las cuales les vamos a pedir que las vayan formulando a través del chat y nosotros se las comunicaremos a los ponentes. Me encargaré de avisarles 10 minutos antes de que tenga cumplirse el tiempo previsto para no tener inconvenientes con las exposiciones de los dos ponentes. Nuevamente, muchas gracias por su participación. Esperamos que esto sea del interés y el agrado de todos ustedes. Así que nada, comenzamos. Nuevamente le damos la bienvenida al doctor Ceballos y bueno, adelante con su presentación. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación a la asociación de AINUI para disertar sobre este tema tan importante actualmente, ¿no? Para entrar de lleno al tema, sobre este gran problema del oxígeno, acá tenemos dos imágenes que reflejan realmente y más o menos vamos a ver y detallar cuáles serían las causas para generar las propuestas de lo que tenemos que hacer, ¿no? En estas dos imágenes tenemos el tema de, si ustedes ven acá, una cola para conseguir oxígeno y en la otra también hay una cola pero para vacunarse. Entonces esto diferencia el esquema y el sistema de salud de cada nación, ¿no? El tema lo vamos a, yo lo he dividido en estos puntos, en ver lo extraordinario, lo eficiente, la enfermedad como tal, cómo estamos como nación y como sistema de salud, qué problemas no lo hemos visto o no, lo hemos soslayado y no se han tomado en consideración en todos los años que tenemos como nación, estamos llegando al bicentenario, y bueno, y las propuestas que tenemos que tener, ¿no? Entonces, si vemos lo extraordinario, ustedes notarán que el oxígeno es uno de los 3 elementos más abundantes en el universo. Y la Tierra, como tal, pues tenemos más o menos 4.500 millones de años, ¿no? En las cuales desde la Tierra primitiva aparece el agua y más o menos a los 2.500 millones de años, todas estas células que son anaerobias, que no usan oxígeno, han ido creando el oxígeno, pero como un elemento de desecho. De tal manera que a esta época ya casi todas estas bacterias desaparecen con la aparición del oxígeno y comienza a generarse la exquisitez de la vida. O sea, células mucho más complejas, mucho más sofisticadas, ¿no? Se llega ya a la vida multicelular
Y la primera evidencia de vida ya multicelular como organismos que lo conocemos, lo tenemos hace 500 millones de años, ¿sí? Y recién en los últimos 300.000 años tenemos la aparición del hombre sobre la Tierra. Lo que quiero comentar con esto, más que sea una situación objetiva, ¿no? El tema, lo que quiero demostrar acá es que nosotros somos el ser más sofisticado sobre la Tierra que ha llevado toda esta evolución. Entonces, vamos a tener una serie de organismos y elementos que nos permite utilizar de la manera más eficiente el oxígeno, como vamos a ver. Entonces, aquí estamos ya nosotros totalmente sofisticados, tenemos pues un cerebro de maravilla, tenemos todo un sistema para coger el oxígeno. Entonces, nosotros cogemos el oxígeno, pero por bocanadas, ¿no? Entonces, en cada aspiración, con todo el aparato sofisticado que tenemos, colocamos el aire con oxígeno al 21% y lo hacemos bañar por la sangre. La sangre viene no oxigenada, en azul, y en los alveolos el gas difunde por estas membranas y se diluye en el oxígeno, en el suero, ¿no? Entonces vamos a tener el oxígeno disuelto, así como tenemos pues el gas en la Coca-Cola, que uno abre y sale el gas. De igual manera el oxígeno se disuelve en el plasma, ¿no? Y ya la sangre sale oxigenada. Entonces acá hay toda una red de distribución. Ustedes como ingenieros conocerán lo importante y lo complejo que es tener una red de distribución para llegar a todos los confines del organismo, ¿no? Y es así, hay una serie de tuberías y capilares que llegan hasta la célula, ¿no es cierto? Y por esos canales van a viajar pues la sangre con el suero y los glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos son como camionetas, como les estaba comentando, ¿no? O sea, son camionetas que van a cargar el oxígeno, ¿no? Y es la hemoglobina lo que va a hacer este juego. Entonces, nosotros decimos, ¿no? Si una camioneta está cargada totalmente, está al 100%, ¿no? O sea, aquí al 100%, estaría totalmente cargada la hemoglobina, ¿no? Y va a depender de la presión de oxígeno que llegue acá. O sea que a mayor presión parcial de oxígeno, lógicamente, todos los glóbulos rojos cargados de hemoglobina van a cargar lo máximo de oxígeno que puedan, ¿no? Y conforme la sangre vaya llegando al dedo gordo, por ejemplo, del pie, que es lo más alejado del corazón, la presión del oxígeno va a bajar, de tal manera que los glóbulos van a dejar toda la carga de oxígeno a las células finales, ¿no? Entonces, lo que quiero que se tome en consideración acá, y también para tener un concepto básico de lo que es la oxigenación, es lo que sucede en la curva de disociación de la hemoglobina. O sea, estas camionetas con qué facilidad van a entregar y van a coger el oxígeno. Noten ustedes que teniendo unas presiones de 50 o de 60 para arriba, ya casi no se incrementa la saturación de la hemoglobina. Entonces, esta es una reserva fisiológica, ¿no? De tal manera que este es un momento de seguridad. Por eso decimos, y esto lo medimos con el pulsoxímetro, que ya todos lo conocemos. Por eso decimos, ¿no? El pulsoxímetro que lleve a más de 90, bueno, nos da un nivel de seguridad, porque estamos en todo este periodo, ¿no? Y acá el oxígeno obviamente está bajando, ¿no? Pero si llega ya a 60, llegamos a un barranco. La saturación cae bruscamente y ya el paciente comienza a asfixiarse, ¿no? O sea, acá la hemoglobina es incapaz de llevar oxígeno a las células, ¿no? Entonces aquí estamos en una situación crítica, ¿sí? Ahora, el oxígeno disuelto en el líquido, noten ustedes que es esta línea. O sea que es una cantidad despreciable la cantidad de oxígeno que se disuelve en el plasma, ¿no? Por eso que la sangre sin glóbulos rojos nos llevaría solamente esta cantidad. Ahí la importancia de la hemoglobina, del hierro, todo lo que se habla. Entonces, esto lo medimos con el famoso ADA. Entonces, acá hay dos diferencias importantes. Entonces, de esta manera, el médico sabe que el paciente está en una grave hipoxemia, cuánto tiene de presión y cuánto de saturación. Ahora, ustedes notarán que para que el oxígeno llegue a la célula, ¿no? Tiene que tener una red de distribución y la cantidad de hemoglobina, ¿sí? Entonces, nosotros, ahora que estoy conversando, ustedes que están escuchando y pensando, están consumiendo energía para eso. Esa energía es extraterrestre. ¿Por qué? Porque el Sol
La energía solar es captada por las plantas en fotosíntesis y lo transforma en glucosa, ¿sí? Y nosotros vamos a sacar esa energía de esa glucosa, que es energía solar. Entonces, noten ustedes que acá, en lo rosado, si nosotros hacemos el proceso químico sin oxígeno, solamente producimos 2 ATPs. En cambio, si nosotros utilizamos el oxígeno y quemando la glucosa con el oxígeno en las mitocondrias, llegamos a sacar 36 ATPs, ¿no? O sea que este es un sistema totalmente eficiente, ¿sí? De tal manera que el oxígeno es pues fundamental para este proceso, ¿no? Y este ATP es la energía de la cual se nutre todos los órganos del organismo para poder existir. De tal manera que el cerebro, por ejemplo, es el que más energía consume. Si uno se queda sin oxígeno más de 3 minutos, 5 minutos, ya pues el cerebro se muere, ¿no? Entonces es una situación de vida o muerte, ¿sí? Entonces acá tenemos una célula y esta célula es la que finalmente va a consumir el oxígeno para hacer todo este proceso. Entonces, si la célula se encuentra en un proceso de hipoxia, en un ambiente donde no hay oxígeno, interesantemente se ha descubierto que la célula va a producir una proteína que se introduce al núcleo, busca en el DNA la generación de una hormona y esta se va hacia el riñón. Y el riñón es el que produce una hormona para que se genere más cantidad de glóbulos rojos. O sea, la misma célula avisa para que haya mayor cantidad de hemoglobina y también avisa para que haya mayor cantidad de capilares. De tal manera, en un momento determinado, ya la célula que estaba en hipoxia asfixiándose ya tiene toda una cantidad de hemoglobina y una redistribución, ¿no? Entonces, este descubrimiento ya como una situación adicional, pues, ¿no? Ha llevado al premio Nobel en el 2017 a 12 americanos y un británico que han descubierto este proceso y obviamente va a ser fundamental en los siguientes años, ¿no? Ahora, hablando de la enfermedad, si nosotros estamos acá, obviamente todos los que estamos acá estamos no infectados, ¿no es cierto? Si hay personas infectadas a nuestro alrededor, entonces ya decimos, pues, oye, lávate la mano, ponte la mascarilla, distanciamiento social, etcétera, ¿no? Cierre fronteras, qué sé yo, ¿no? Medidas preventivas para que la persona no se infecte. Entonces, noten ustedes acá que la prevención es fundamental en medicina y para la salud es lo más importante. Si no prevenimos, esto se sigue desencadenando como el tema el fenómeno de ala de mariposa, pues, ¿no? Entonces, esta persona se llega a infectar. Si la persona se infecta, noten ustedes que hasta un 20% ni siquiera sabe que está infectado. O sea, la pasa como si no hubiese tenido nada, ningún síntoma y de repente no se ha enterado que está infectado. Se le hace una prueba por ahí, salió positivo y se sorprende que está infectado, ¿no? Más o menos el 80% comienza a tener síntomas, ¿sí? De los que tienen síntomas, noten ustedes, el 80% de ellos hacen síntomas, pero sin complicaciones. Dolor de cabeza, fiebre, malestar general, no huele las cosas, qué sé yo, ¿no? Y se recuperan, ¿no? Entonces acá también es importante tomar en consideración esto, porque todas estas personas que es un buen volumen van a sanar así tomen agua de azahar. O sea, cualquier cosa que tomen van a sanar, porque no van a hacer complicaciones. Entonces esto nos ha generado una serie de indicaciones, una serie de todo lo que han escuchado, ¿no? Ahora, de las personas infectadas sintomáticas, el 20% va a llegar a los hospitales, ¿no? Entonces aquí ya estamos en el requerimiento de oxígeno. De este 20%, 15% tienen complicaciones, se hospitalizan, pero salen, pero requieren oxígeno, pues, de una serie de modalidades como vamos a ver, ¿no? Y 5% son los que llegan a UCI, ¿no? O sea, una pequeña porción de toda la cantidad de las personas infectadas llegan a UCI y el problema es la velocidad y la cantidad de personas que llegan por día y colapsan totalmente el sistema, pues, ¿no? Entonces, esta es nuestra realidad. Entonces, ya viendo ya de un tema más fino, pues, ¿no? Los que llegan a la UCI, este es un corte de una persona, un corte tomográfico, ¿no? Que es de corazón, los pulmones, es como si nos cortásemos en la mitad del tórax, ¿no? Todo lo negro es aire.
Entonces noten ustedes que ven ya las manchas de inflamación por el COVID, ¿no? Y esto sucede, ¿por qué? Porque estos pequeños vasos se van coagulando y todo esto se inflama y se ve acá, ¿no? Y si ya notan ustedes, si esto está coagulado entre el aire, entonces la sangre entra azul y se va azul también, ¿no? No se llega a oxigenar, entonces comienza a haber el problema. Esto lo vemos con esta relación que es el PASMI. Menos de 300 ya necesita oxígeno. Entonces esto con menos de 100 y están en UCI, pues, ¿no? Y tienen dos tipos de pulmones, ¿no? Este pulmón es totalmente ligero, compromiso leve, pero con cero compromiso oxigenatorio, ¿sí? En cambio, los otros pacientes que tienen el pulmón tipo H, es un pulmón duro, casi todo está lleno de líquido, está comprometido, que hay unas pequeñas porciones de aire, ¿no? Entonces estos pacientes son los más graves. Y un paciente llega a este estadio cuando no tiene una asistencia precoz. O sea, está asfixiando, y al final pues ya consigue una cama y ya llega a estas condiciones, ¿no? Y la mortalidad obviamente va a ser alta, ¿no? Este es otro detalle que también ya para tener en claro y saber ante quién estamos. Por ejemplo, en la primera ola, todo lo azul es la cantidad de fallecidos en Europa, en el Reino Unido. Todo lo gris es la cantidad de fallecidos en Estados Unidos, en Norteamérica. Y aquí estamos nosotros, en lo rosado. Latinoamérica, Brasil y México, los que han tenido más cantidad de fallecidos, ¿no? Entonces, para la primera ola hemos llegado al peor momento, donde cada día morían 6.800 personas. Y en esta segunda ola, en diciembre, cada día morían 10.600 personas. Es como si cada día se cayesen 50 aviones, ¿no? Entonces, en diciembre tenemos esta cantidad de fallecidos, y ya para nosotros, porque nosotros siempre en Latinoamérica el fenómeno se nos presenta meses después, ¿ve? Entonces ahora ya estamos ya en marzo, vamos a estar a marzo, y para nosotros está incrementándose también de igual manera la cantidad de fallecidos, ¿no? Entonces, esta es la magnitud del problema, ¿no? Y ante esto hemos debido estar preparados. Entonces, si bien es cierto, esta es una de las enfermedades más estudiadas, pero ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Los niños que mueren por neumonía, la gente que está muriendo por cáncer, la gente que muere por diarrea, son también situaciones parecidas, pero lo que pasa es que esos pacientes vienen pues en cómodas cuotas mensuales, ¿no? Entonces no nos colapsa el sistema, ¿no? En cambio, acá en un solo día ya hay un montón de gente. Entonces, en el Perú, ¿qué pasó? La OMS dijo, no, mira, de más o menos el 15% de la población va a requerir oxígeno durante esta pandemia, ¿no? Si Perú tenemos 32 millones, más o menos van a ser 4 millones, ¿no? Ahora estamos ya con casos totales de casi 1.300.000, ¿no? Tenemos ya más de 45.000 fallecidos y tenemos 40.000 casos por millón, ¿no? Entonces, esta es nuestra realidad de cómo estamos yendo. Y si vemos acá la curva en celeste, es la cantidad de muertos anuales que tuvimos pues en el año 2019, por decirlo, ¿no? Pero en el 2021, miren ustedes cómo se ha disparado la cantidad de muertos. O sea, toda esta cantidad de muertos que están acá son los muertos por COVID, obviamente, ¿no? Entonces acá tenemos la curva de lo que está pasando en el Perú, ¿no? Esto ha sido la primera ola y esta es la segunda ola. Nuestro sistema de salud estaba preparado para atender a todos los pacientes que están por debajo de esta línea, ¿sí? Y lógicamente estos pacientes que están acá pues ya tienen problemas para la atención y van a fallecer, ¿no? Para esta segunda ola nuestro sistema ha mejorado acá. Hemos aumentado camas de UCI, etcétera, etcétera, pero no hemos aumentado recursos humanos, ¿no? Pero aún así ya la ola es tan alta que tenemos pues un exceso de pacientes que lamentablemente no van a tener un buen manejo, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Qué hemos hecho nosotros y qué hacemos, qué hace el Perú como para tener un buen sistema de salud? Entonces, aquí he puesto como parámetro esta organización de la cooperación y desarrollo económico a la cual queremos entrar. Estamos presentando todas nuestras acreditaciones para ser incluidos, ¿no? Formalmente, y obviamente tener pues mejoras educativas, industriales, de banca y de salud también, ¿no? Entonces, de tal manera que las sociedades que entran acá y cumplen una serie de requisitos van a ser poblaciones protegidas, poblaciones con trabajo, etcétera, 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 ¿no? Y eso nos lleva pues al desarrollo, ¿no? Entonces, miren ustedes cómo estamos. Del PBI,
que estaba asignado para nosotros, gastamos el 3.2% para salud. ¿Qué nos pide la OCDE? 8.8%. Y casi nadie está pues en Latinoamérica, ¿no? Entonces acá tenemos una brecha importante, ¿no? ¿Y qué nos dice también la OCDE? Oye, el 73% de tu población debe ser asistido por el Estado o por un sistema de salud que le dé pues todo lo que ellos quieran, ¿no? No lo que quieran, sino lo que necesitan, ¿no? ¿Qué pasa en la realidad? En Latinoamérica el 54% solamente es asistido por el sistema. Quiere decir que este 20 o 30% o más ya pues el resto se hace atender pero con dinero en su bolsillo. Ya podemos, ya vemos pues las imágenes de la desgracia en la que estamos, ¿no? ¿Qué nos dice la OCDE también acá? Entonces, si nosotros ploteamos la cantidad de camas por 100.000 habitantes en una población, miren, Alemania tiene 33 camas y Perú tiene una cama. Entonces, ¿una cama qué implica? O sea, tenemos menos hospitales, tenemos menos médicos, menos enfermeras, menos plantas de oxígeno, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué dice la OCDE, no? Para que tu nación o tu población esté preparada para situaciones de vulnerabilidad de salud, oye, debes tener pues 12 camas por 100.000 habitantes, ¿no? No me pongas 2.58, ¿no? O 20, no, este son camas de cuidados intensivos, ¿no? O sea, desde 12 camas de cuidados intensivos. Entonces también mire la cantidad de ventiladores que tenemos, la cantidad de médicos intensivistas que tenemos en relación con el resto, ¿no? Y que nos dice también, oye, en relación de camas, debe tener 4.7 camas por 1.000 habitantes, ¿no? Nosotros estamos pues en 1.6, ¿no? Igual también con médicos, ¿no? Con médicos estamos 12.7 y también tenemos 33 médicos, ¿no? Para 10.000 habitantes. Entonces acá ustedes se dan cuenta de que estamos llegando al bicentenario sin análisis estadísticos. Entonces acá también uno se da cuenta, oye, ¿quiénes están manejando los hospitales? ¿Quiénes manejan el sistema de salud? Entonces, esto se necesita gerenciar. Acá se necesita un tema de administración y de gerencia, pues, como debe ser, ¿no? Entonces, estas brechas nos dicen, pues, y hoy día nos caen en la cara y ya este es el resultado, ¿no? De por qué no hemos logrado lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí como resultado? Hoy, por ejemplo, este es el día del 23 de febrero, ¿no? Cuando lo coloqué, ¿no? Hoy día, obviamente, está más o menos, ¿no? De las 2.136 camas de UCI que tenemos en el Perú, solamente hay 100 camas disponibles. En Lima, con 10.700.000 habitantes, 0 camas disponibles, de las 1.045. Y estas son las ciudades más comprometidas, ¿no? En La Libertad, por ejemplo, tenemos 1 millón, casi 2 millones de habitantes, también hay 0 camas, ¿no? Entonces, esta es la situación que estamos pasando, ¿no? Y obviamente esto es el resultado, pues, de años, ¿no? De no haber previsto la situación de salud, ¿no? Entonces, acá tenemos otro estudio interesante, ¿no? En la que dice, ¿no? ¿Cuál es la capacidad del sistema de salud de cada país, ¿no? Entonces, si están bien capacitados para atender, pues están al 100%, ¿no? Entonces, noten ustedes que como sistema de salud, el Perú tiene un 45% de eficiencia, menos de la mitad. Y obviamente, ¿no? Es lo que tenemos. Y en promedio en Latinoamérica está en 33%, ¿no? O sea, en Latinoamérica tenemos serios problemas, ¿no? Por ejemplo, en detección e informes, 38%, ¿no? Entonces, eso nos explica por qué los muertos que decía el presidente era diferente a los muertos que salían en el periódico, o diferente los muertos que decía pues, el sistema de registro de defunciones, ¿no? O sea, hay un subregistro importante, ¿no? Cumplimiento de normas, ¿no? El tema de prevención, por ejemplo, ¿no? La cola por oxígeno o cola por vacunas. ¿Por qué hemos demorado en tener vacunas? Si es el tema más importante para manejar una enfermedad, ¿no? Recién estamos buscando vacunas acá, ¿no? Entonces, esto es un reflejo pues, real de lo que teníamos. Y miren, estos datos son del 19, son datos de hace bastante tiempo, ¿no? Esto es herramienta de gestión. Entonces, obviamente, acá también tenemos pues, porcentaje de establecimientos
de salud requeridos de primer nivel o porcentaje de capacidad instalada inadecuada. O sea, de 10 hospitales, 7 tienen una capacidad inadecuada, ¿no? Porcentaje de nuevos hospitales que se requiere. Entonces acá, en base a esos datos, se han querido hacer metas para el 2023, ¿no? Diciendo, oye, de 8.600 centros de salud, de ineficiencia 77%, voy a trabajar para que baje al 73%, ¿no? De los hospitales también, ¿no? De la mitad de hospitales que tengo inadecuados, voy a hacer lo posible para que baje, pero mi brecha es del 46%, ¿no? O de otra manera también, ¿cuántos hospitales necesito construir para poder atender a mi población, ¿no? Entonces también tenemos datos sobre eso. Entonces, hay mucha información como para poder hacer planificaciones, ¿no? Entonces, esta planificación obviamente requiere, pues, uso de recursos, uso adecuado de recursos, ¿no? Para poder lograr manejar estos datos, ¿no? Ahora, por otro lado, por ejemplo, en el 2016, ya viendo todos estos temas, la Defensoría ingresa y comienza a darnos datos, ¿no? Entonces, ¿qué dice, no? El oxígeno es un medicamento, es un gas medicinal, ¿no? Entonces, el acceso a los medicamentos constituye un elemento esencial del derecho fundamental de la salud. Y por ello dice, existe la obligación del Estado de garantizar la disponibilidad de los medicamentos, que sean accesibles, asequibles y de buena calidad. Entonces, uno a la luz de la realidad, pues esto es una poesía, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en enero de 2020, acá la Oficina de Programación Multianual de Inversión del MINSA hace un listado de activos estratégicos del sector salud. Pueden ustedes revisarlo, ¿no? Y comenzar a buscar qué pasa con esto. Y resulta que no está incluido, ¿no? O sea, no está considerado como tal. Enero de 2020, ¿no? Y acá también la dirección de... Esto es una situación histórica, ¿no? De lo que pasó, ¿no? Unos días de repente que se aprobó que el oxígeno en Perú debe ser 99-100%, ¿no? Y hace poco ya se ha autorizado, pues, para que tengamos oxígeno que no sea menor de 93% de pureza. Y esto, Canadá, Estados Unidos, se utiliza este porcentaje, ¿no? O sea, eso no era ninguna situación que debimos haber permitido en su momento, ¿no? Y, por ejemplo, acá tenemos otro estudio ya de Contraloría, ¿no? En mayo de 2020, todos estos hospitales, analizándolo, requerían incrementar a 270 camas con puntos de oxígeno. Necesitaban 120 balones adicionales y necesitaban 56 ventiladores y más personal médico. Esto es lo que se encontró en mayo de 2020. Y obviamente acá ya tenemos que Praxair tenía el 85% de la producción y Air Products el 18%, ¿no? El 2013, saben ustedes que hubo una infracción, ¿no? Por las prácticas restrictivas de la competencia, porque se habían repartido el mercado, ¿no? A la realidad. Entonces, para junio de 2020 se tiene este mapa del oxígeno en el Perú. Entonces, este es un tema también de vulnerabilidad del sistema de salud, ¿no? O sea, ¿cuánto de oxígeno me queda si es que hoy día hay una desgracia? Lo que tengo almacenado para cuántos días puede durarme. Menor de 7 días, casi todo el Perú. Entre 7 y 14 días, Cusco. Y mayor de 14 días, bueno, Moquegua, Ayacucho, Huancavelica, etcétera, ¿no? Y noten ustedes acá, ¿no? Todos estos hospitales, que son importantes, no tendrían oxígeno para las siguientes 24 horas. ¿Esto qué lleva? A que todos los hospitales, en general, se están abasteciendo de oxígeno día a día. O sea, si hay problemas de los proveedores, ya tenemos serios problemas, ¿no? Entonces acá ya el comando COVID-19 hizo un estudio, pues, del consumo actual de toneladas de oxígeno por día, y sacando todo el resultado de todo esto, dice, pues, no, bueno, hay una producción de 350 toneladas diarias, y la demanda es de 400 toneladas diarias, ¿no? Una brecha de 50 toneladas, ¿no? Y esto va en aumento, porque la pandemia sigue avanzando, ¿no? Entonces son datos que ya están siendo mapeados también por su salud, ¿no? Entonces, he encontrado una
un análisis de estos datos para que se sepa cuál es la brecha, ¿no? Y obviamente ante esta situación, que no solamente es en el Perú, dicho sea de paso, o sea, porque tampoco no es un problema de la nación, ¿no? Sino es un problema a nivel mundial, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Chile, por ejemplo, como estrategia? Agarró y a todas las industrias le dijo, pues, comiencen a revisar todos los balones industriales, los limpian todo y comienzan a organizarse para comenzar a producir oxígeno, ¿no? Y bueno, con eso han logrado tener lo que tienen. En Ecuador, saben ustedes también el grave problema que teníamos que tenían con los cadáveres, ¿no? El gran problema que tuvieron ellos. La alcaldesa consiguió 2000 balones y con receta médica nomás les entregaba el balón a las familias, ¿no? Y todas las familias, obviamente también se hizo una estrategia epidemiológica de que todo paciente positivo era confinado en su casa y el ejército le daba la alimentación, ¿no? Entonces, de esa manera han logrado protegerse de este problema, ¿no? En España también, ¿no? Hizo un hospital IFEMA para 5.500 camas y dos empresas competidoras, ¿no? Air Liquide y Carburos, se unieron, hicieron una situación de conciliaciones, etcétera, etcétera, y comenzaron ya pues a procesar, ¿no? Hicieron dos tanques de almacenamiento principal con otro de soporte y con el costo que todo esto fue y bueno, solucionó el problema, ¿no? Y en el Perú también debería ser también una forma de orgullo, ¿no? Una de las metodologías que estamos haciendo, ¿no? Estas 47 plantas de oxígeno que se están distribuyendo a nivel nacional, ¿no? Claro, tiene problemas ahí también, pues es importante la participación de la universidad a nivel mundial, pues, ¿no? Se sabe que la universidad es ciencia, tecnología. Entonces, de una u otra manera también son cosas que se pueden hacer y se deben alentar, ¿no? Ahora, hace poco, yo también comentaba del equipo, hemos tenido que la compra del oxígeno en los hospitales estaba asignado, pues, como si se comprase petróleo o insumos de ladrillos, unas cosas así, ¿no? Pero el oxígeno es medicinal, ¿no? Ya salió la norma en el cual, pues, ahí está todo el proceso, ¿no? La selección lo hace el químico farmacéutico, ¿no? Se hace el registro del consumo, uno sabe cuánto consumo y se hace la solicitud del gas medicinal, ¿no? Se hace la adquisición, obviamente, pues acá ya entra pues administración, logística, qué sé yo, para el tema de la compra, la recepción sea pues en las cisternas móviles o en los balones, el almacenamiento, ¿no? Los tanques criogénicos, etcétera, y con toda su red de distribución, ¿no? O si no se hace la fabricación on-site, ¿no? Como son estos generadores que ya se están comenzando a hacer, ¿no? Las de PCA. Después ya viene el médico y receta el oxígeno, ¿no? Sea por ventilador, y para la receta también ya para conocimiento, pues el médico sabe que para un paciente moderadamente delicado, bueno, da oxígeno a bajo flujo, que es menos de 30 litros por minuto. Y los pacientes más graves van a requerir alto flujo. Entonces ya son más de 30 litros por minuto, hasta 60 litros por minuto, ¿no? Ahí viene la ventilación mecánica, alto flujo, qué sé yo, ¿no? Y después se hace la distribución, dispensación y finalmente el control y la supervisión, porque también esta es una medicina y puede producir, y de hecho produce efectos adversos, ¿no? Y también el flujo de oxígeno debe ser constante, permanente. O sea, no puede haber pues pares de la distribución del oxígeno, ¿no? Entonces, en el sector salud, los hospitales están categorizados, ¿no? Categoría 1 son aquellos hospitales que pueden tener hospitalización, pero solamente para observación. De repente no tienen sala de operaciones, pero sí tienen salas de procedimientos, ¿no? Tienen emergencia para dar oxígeno a los pacientes no complicados, ¿no? Entonces ellos es suficiente que tengan los concentradores o los balones, ¿no? Los de categoría 2, o sea, son aquellos ya centros que tienen sala de operaciones, emergencia, cuidados intensivos, ¿no? Y 3 ya son institutos. Entonces, ellos sí ya necesitan pues, planta de generación de oxígeno, ya necesitan pues el tema de los tanques criogénicos, etcétera, ¿no? Y también ya tener una red de distribución de oxígeno para los puntos adecuados, ¿no? Y también se necesita ya haber construido adecuadamente las camas de UCI, como deben ser, ¿no? Todos con su punto de oxígeno, aire comprimido, etcétera, ¿no? Entonces, las alternativas, obviamente, pues hay una serie de alternativas, ¿no? Y dentro de ellos están las plantas móviles,
o las plantas de generación de oxígeno, que ya es tema del ingeniero Franco, ¿no? Y ya nosotros como médicos, pues queremos, ¿no? Un flujo constante de oxígeno y de calidad, de tal manera que tengamos pues un suministro primario, un suministro alternativo, estas plantas dúplex, ¿no? Que ya tenía aprendido, de tal manera que hay una seguridad de flujo continuo, ¿no? Y también tener una reserva, por si acaso, ¿no? Uno no sabe qué puede pasar. Entonces, con todas esas estrategias y obviamente con todo el tema de ingeniería, porque también hay pérdida de presión, de flujo, qué sé yo, pues en la longitud de la distribución del oxígeno, y esto ya es un tema también importante, ¿no? La calidad de los equipos, etcétera, ¿no? Para tener un oxígeno de calidad. Entonces, como corolario, yo les podría comentar que en la presentación yo quisiera que enfaticemos el tema, más que crítica, tener como una oportunidad, saber leer los datos, saber gestionar, en este caso, el sector salud, ¿no? Porque los números lo tenemos, el problema lo conocemos. Entonces, lo que posiblemente nos falta, pues, un nivel más profesional, pero desde el punto de vista de gestión de todos nuestros recursos, ¿no? Entonces, yo con esto quisiera que también tengamos en claro que entendiendo el tema panorámicamente, no debemos tener puntos ciegos, porque el oxígeno, de todo lo que he analizado en las normas, en la manera como hemos estado actuando, realmente es un punto ciego en la gestión, ¿no? Un punto no visto. Entonces, por otro lado, también pues el coronavirus es una enfermedad muy devastadora y en esas circunstancias el punto de responsabilidad del ser humano se incrementa. O sea, esta es una enfermedad que se cura con mucha responsabilidad, ¿no? Y en eso hemos tenido, pues, la recuperación del medio ambiente, las normas que estamos generando, y una serie de cosas, ¿no? que podemos ir incorporando como para tener éxito en la resolución de este problema, ¿sí? Esta es la última lámina y bueno, voy a estar atento a las inquietudes que ustedes tengan al final de la reunión. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, doctor. Interesante la información, interesante sus comentarios. En verdad sí, la situación es bastante complicada. El sector creo que necesita, como usted mismo lo dice, algunos cambios, no solo en las necesidades, sino también en el método, en la forma de gestión, ¿no? Así que vamos a ver cómo salimos de esto. Muchas gracias, doctor. Vamos ahora con el segundo ponente, doctor Franco Javier. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno. Bueno, primeramente agradecer a Jaime por la invitación en esto para conocer acerca de los temas de oxígeno y también de las plantas que generan este oxígeno. Bueno, estoy a disposición a ver si nos presentan el... Un minuto, por favor. César, o Si lo usted busco acá. ¿Usted lo puede presentar? A ver, déjame, ya, a ver, déjame.
Bueno, nosotros en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la Facultad de Ingeniería Mecánica, estamos ensamblando, investigando y fabricando diferentes plantas de oxígeno a través de un convenio con el Ministerio de Salud, que es Oxigena 47. Pero nosotros, para conocimiento de todos, son 47 plantas. En una primera entrega vamos a hacer de 18 plantas. Se hará con un aporte de MINSA del 50% del presupuesto. Posteriormente entregaremos 12 plantas con el 25% adicional y posteriormente 17 plantas con el 25% adicional del proyecto. Una planta de oxígeno está compuesto por varios elementos, como por ejemplo el compresor. También tenemos al secador de aire, tenemos el tanque de almacenamiento de este aire. Posteriormente pasamos al generador de oxígeno, que es sistema PCA, que genera el oxígeno y pasa a almacenar en un tanque el oxígeno que posteriormente se va a ir hacia el hospital, a las camas UCI o a las camas de oxidación, ¿no? Oxigenación. El compresor que nosotros hemos utilizado es un compresor libre de aceite. Libre de aceite tipo uñas, ¿no? Uñas y tornillo. Este libre de aceite es importante porque no hay conexión el aceite con el aire. Esto es importante porque esto va a permitir que el aire esté mucho más limpio que cuando sea uno que sea lubricado y que esté en contacto con el aire. Esta es una particularidad, una característica de esta planta, ¿no? Como ustedes ven en este diagrama, este es el proceso del compresor. El aire es la parte celeste y el aceite es la parte amarilla. Como ustedes ven ahí, no hay ninguna conexión entre el aire y el aceite, ¿no? Tiene otro sistema que lubrica externamente y cumple esa función bien. Los parámetros de control de este compresor, tenemos al ingreso a una presión de menos 6,006 bar, ¿no? Que pasa por una primera compresión y sube hasta 4 bar y sube la temperatura también a 175 y se refrigera y baja a 151. Y hay una segunda etapa
donde hay una segunda compresión y pasa también hacia un nivel de presión de 6.5 bar y se reduce la temperatura de 215 grados a 110 grados centígrados, como ustedes están viendo, ¿no? El secador, hay dos tipos de secadores que estamos utilizando. Regenerativo, ¿no? Como ustedes ven en su sistema, refrigerativo, como ustedes ven acá está en su sistema que se refrigera, es para lugares con alta humedad relativa y temperatura, y punto de rocío es de 3 grados centígrados. O sea, cuando llega al punto de rocío ya nosotros podemos arrancar el compresor. También tenemos el secador desecante para lugares con poca humedad relativa y temperatura. Los puntos de rocío varían desde menos 20 grados centígrados a menos 30 grados centígrados. Los parámetros de control de este secador lo vemos acá. Que, por ejemplo, acá no tenemos 3 grados centígrados, el punto de rocío a 4.08 bar. También baja desde 28 grados centígrados y en un bar hasta esta temperatura de rocío. El generador de oxígeno tiene esta característica, ¿no? El aire tratado pasa al generador de oxígeno y este generador de oxígeno produce el oxígeno y pasa al tanque de almacenamiento. Acá en estos tanques, esto que es importante para la generación del oxígeno, que es la zeolita. Nosotros, esa zeolita es la que permite obtener el oxígeno y en este caso particular el nitrógeno lo sacamos al medio ambiente. Una de las características de este proyecto es la transferencia tecnológica y nosotros en el lapso de 2 años vamos a poder fabricar todos estos componentes. Porque en estos momentos sí estamos comprando el compresor, estamos comprando el PCA, son cosas que no se puede hacer de inmediatamente, pero en el lapso de 2 años nosotros estaremos fabricando esto. Lo que sí ya en la Universidad de Ingeniería hemos logrado es ya crear, o sea, generar la zeolita, ¿no? Y esto pues vamos a pasar a un proceso también de producción. En la Universidad de Ingeniería vamos a monitorear todas las plantas que se encuentren a nivel nacional. Nosotros vamos a poder ver las características, lo que ocurre en el compresor, lo que ocurre en el secador, lo que ocurre en el PCA y lo que ocurre en los diferentes dispositivos que tenemos de control. Por ejemplo, acá la particularidad de esta planta es que nosotros incluimos un analizador de gases que le da el feedback al PCA para que incremente el porcentaje de calidad del oxígeno, ¿no? Entonces, el PCA si marca, por ejemplo, 10%, el analizador de gases le dirá 10% y comenzará el proceso
de crecimiento de la calidad del oxígeno hasta llegar al 93% hacia arriba, ¿no? Nosotros obtenemos calidad del oxígeno de 93, 94, 95%, ¿no? Ese es el monitoreo que vamos a hacer durante el funcionamiento de estas plantas. Y tenemos también 2 años de mantenimiento para operar, para mantener funcionando correctamente estas plantas. 2 tipos de plantas, una planta estacionaria y una planta móvil. La planta estacionaria, como ustedes ven en la izquierda, está compuesta por el compresor, el secador, los tanques, el PCA, y también ven un booster que es el compresor de oxígeno para llenar los bidones que están al costado, ¿no? Ustedes ven ahí 20 en un lado y 10 en otro lado. Esos 20 que están son el oxígeno de emergencia para que cuando posiblemente en algún momento la planta deje de funcionar. Entonces, cuando esto ocurre, estos bidones que ustedes ven a la izquierda comienzan a alimentar a las camas UCI. Y los otros bidones que están a la izquierda son los que se utilizan para llevar para otras necesidades. Tal vez algunos enfermos que no tienen camas UCI utilizan estos bidones y lo llevan. Adicionalmente a la planta, tenemos que hacerle la alimentación eléctrica, buscar un punto de electricidad, hacer todo el sistema eléctrico y alimentar a esta planta. También las obras civiles, el lugar donde va a estar la planta y adicionalmente el sistema de tuberías para los puntos. En la figura de la derecha ustedes ven también las plantas móviles. Estas plantas se pueden llevar a diferentes lugares del país y donde se necesitan, ¿no? Pero siempre debemos tener el cuidado de que exista la energía para poder hacer funcionar también. Sabemos que lo podemos llevar a cualquier lugar del país, pero tenemos que garantizar que hay al menos la energía necesaria para operar esta planta. Aquí también en algunos hospitales van a tener plantas dúplex. Estas plantas dúplex tienen la característica de que una está operando y la otra está en espera, en spare, ahí para que cualquier problema en la otra se ponga en funcionamiento. O también, dependiendo del mantenimiento del sistema de mantenimiento del hospital, pueden trabajar secuencialmente, ¿no? Puede una trabajar un día, la otra el segundo día, y así sucesivamente. Acá tenemos el diagrama unifilar de la planta. Como ustedes ven, acá tenemos el compresor, tenemos los filtros que son los que permiten hacer la limpieza del aire. Secadores, tenemos también acá el
filtro de salida y del 93 al 94%. Por esta parte sale el oxígeno y se almacena en el tanque de oxígeno, y así sucesivamente se va hacia las camas UCI y también se va al booster o al compresor de oxígeno que tiene la finalidad de llenar las botellas que están en los manifolds, ¿no? Hemos visto que hay 2 manifolds de backup que hemos visto a la mano izquierda en la anterior lámina. Eso es para cuando la máquina salga fuera de servicio. Acá se ve unas diferencias de presiones y comienza a alimentarse por acá las camas UCI, ¿no? Primero este banco y después el segundo banco. Y también para llenar el tercer manifold de llenado, que son los balones que se llevan a las casas o a donde se encuentren los pacientes, ¿no? Acá tenemos una bomba de vacío. ¿Cuál es la finalidad de esta bomba de vacío? La bomba de vacío es para la limpieza de los balones, ¿no? Muchas veces las personas están utilizando los balones industriales donde se tenía se tenía el oxígeno industrial. Entonces muchas veces si uno estaba tal vez a un nivel medio, a la mitad o un cuarto de tanque, ahí lo llenaban con oxígeno medicinal y había muchos problemas con las impurezas y eso también podía generar problemas en los pacientes. Entonces, para eso está esta bomba de vacío, como lo ven acá, que limpia estos bidones y los saca fuera y ahí comienza a llenar nuevamente a través del booster. Una parte que quiero tocar acá es cómo diseñamos cada una, o cómo seleccionamos, ¿no? Y diseñamos también todas estas partes que se encuentran acá. Primeramente, pues la capacidad de la planta está dada por la necesidad del hospital. El hospital puede tener diferentes necesidades. Por ejemplo, pueden sacar tal vez que necesitan 20 metros cúbicos por hora, otros hospitales necesitan 10 metros cúbicos por hora, otros 40 metros cúbicos por hora, otros 50, 80, hasta 100 metros cúbicos por hora. Entonces, eso es, el hospital tiene esa necesidad y nosotros lo tomamos como un parámetro de diseño para seleccionar pues las partes de esta planta. Supongamos que tenemos una planta de 20 metros cúbicos, ¿no? ¿Qué capacidad tendría el compresor, por ejemplo, ¿no? ¿Qué capacidad tendría el compresor? Entonces, se diseña mediante fórmulas, nos recomiendan ciertas fórmulas para utilizarla, porque acá vemos que hay un sistema de tuberías, hay pérdidas, también se considera, por ejemplo, la altitud donde se encuentre la máquina. Es diferente seleccionar un compresor para Lima que para Puno, por ejemplo, ¿no? El de Puno tiene que ser un compresor más robusto, más grande, de mayor capacidad, porque sabemos que en la altura hay menos oxígeno, ¿no? Hay problemas, y ha ocurrido en el país, que no se llega
a la necesidad. ¿Por qué? Porque se seleccionó un compresor para Lima y después lo llevaron a funcionar, por ejemplo, a Huaraz, ¿no? Entonces, ahí no va a funcionar bien y vamos a tener problemas en la generación de oxígeno. Y muchas veces no se va a llegar a la calidad que se requiere. También, por ejemplo, si se selecciona un compresor de menor capacidad, hay la posibilidad que cuando se consume el oxígeno, se consuma mucho más rápido de lo que alimenta el compresor. Y después el PCA no tiene aire y prácticamente todo el aire se lo consumiría la bomba, el booster. Entonces, y ahí la calidad, pues, sería la calidad del aire, que es muy por debajo, pues, del 93%. Prácticamente habría un problema ahí, ¿no? Y bueno, hay catálogos, pero hay una parte pragmática, ¿no? Que siempre uno cuando ya comienza a trabajar en este tema, se da cuenta que, por ejemplo, el compresor tiene 8 veces la capacidad de lo que uno necesita, ¿no? Entonces, en este caso seleccionaríamos un compresor de 160 metros cúbicos por hora, por decirlo, ¿no? Bueno, el secador es recomendable de acuerdo a la norma ISO 8573, ¿no? Donde se ve la calidad del aceite, la calidad de oxígeno que necesitamos. Entonces, normalmente se recomienda una calidad de 1.4.1, ¿no? Donde uno es las partículas sólidas, el dígito 4 es el punto de rocío y el otro número 1 sería la cantidad de aceite que hay en el aire, ¿no? Entonces, esa sería la manera de seleccionar el secador. Y los tanques también, pues, hay una manera de seleccionarlo. Como les digo, también hay fórmulas, hay diseños que ustedes deben conocer bien para hacer la cantidad de tanque, la capacidad del tanque que se necesita, pero hay una regla práctica. Por ejemplo, si el compresor es de 50 HP, se va a necesitar un tanque de 1000 litros. Si el compresor es de 100 HP, la capacidad del tanque es 200 litros, ¿no? Bueno, ese es lo que puedo decirles en estos momentos. Estoy a disposición de ustedes para tal vez haya algunas preguntas. Gracias. Gracias, Javier. Gracias, Javier, por tu presentación. Disculpas ahí porque hemos tenido un poco de complicaciones con el audio, pero ha estado bastante clara el detalle de las plantas que están instalando en este proyecto. Gracias a ambos, de verdad, por las exposiciones. Vamos a pasar ahora con la ronda de preguntas. Tenemos aquí registradas las preguntas que han estado haciendo los participantes. A ver, vamos a comenzar por la primera. La primera es de Noé Bazán. Él consulta, en la situación actual, el Ministerio de Salud, él comenta que ha indicado que faltan 200 plantas de oxígeno. ¿En cuánto tiempo ustedes estiman que se podría cubrir esta brecha? No sé si nos puedes dar tu opinión o tus comentarios, Javier, sobre esta pregunta. Estás en mute.
No se te escucha, Javier. Estás en mute. Ok, ahora sí. Ok. Lo que dice el Ministerio de Salud, que la brecha en estos momentos a nivel nacional es de 110 metros, de 110 toneladas. Miren, para que ustedes tengan una idea, en estas 47 plantas no alcanza ni una tonelada diaria. Entonces, en 40, con este tipo de no se va a satisfacer la necesidad que se requiere. El gobierno está tomando otras previsiones, ¿no? Para este efecto COVID, de traer, pues, del sur, importar petróleo, 40 toneladas semanales. Sauder también está dando, creo, 20 toneladas diarias o semanales. Entonces, de esa manera están cubriendo la necesidad. Pero, como te digo, con este tipo de plantas de 20 metros cúbicos, de 40, sí se va a aliviar en algo el tema, pero por ahí no va la solución al gran COVID que ha tomado fuerza, que es muy superior al anterior de la primera ola, ¿no? Salvo que las plantas pues sean de mucha capacidad, ¿no? Entonces, este proyecto fue diseñado antes de la segunda ola con la finalidad de mejorar el sistema de los hospitales, ¿no? Porque el oxígeno no solamente se utiliza para el COVID, ¿no? Sino para diferentes procesos, diferentes enfermedades. Yo creo que no sé, imagínense sacando... no sé si con 200 se pueda llegar a 110 toneladas, no creo que se podría llegar con 200 plantas, ¿no? Con estas capacidades me refiero de 20, 40, 50, ¿no? Bien. Gracias Javier por la aclaración. Aquí hay una segunda pregunta, no tiene el nombre de quien la formula, pero creo que esta la puede responder Néstor. ¿En qué afecta o en qué beneficia la pureza del oxígeno a un paciente de COVID? Claro, el oxígeno medicinal, de hecho, es puro. Así como decía el ingeniero Franco, evita que tenga el aceite, qué sé yo, ¿no? Entonces, esa es la pureza en el sentido en que tengamos oxígeno concentrado. El otro tema está en el porcentaje, ¿no? Que sea casi al 100% o de 93% para arriba. Entonces, esto está analizado también en Europa, Australia, Estados Unidos, Canadá. En la farmacopea europea, por ejemplo, se acepta que sea más del 93%. Y esto debido a que, como ustedes han notado, ¿no? En la saturación, con 93% tenemos una oxigenación adecuada a nivel celular. Entonces, tenemos una reserva nosotros como seres biológicos, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, cuando uno hace una respiración boca a boca, el oxígeno que uno exhala es del 16%. Y es suficiente como para poder salvar a una persona, ¿no? Entonces, de una persona crítica, con un oxígeno del 93%, es factible superar la brecha de hipoxia del paciente. O sea que es seguro. Entonces no habría ningún inconveniente. No sé si eso satisface a la pregunta. Sí, gracias, Néstor. Está claro, está clara la explicación. Tenemos una tercera pregunta, también nuevamente de Noé Bazán. Bueno, son dos preguntas en una. Comenta o pregunta, ¿está haciendo actualmente o se está haciendo actualmente alguna investigación para que los productos como la zeolita, que se utiliza en los generadores de PCA, y los equipos, los busters, que almacenan o que envían el almacenamiento de oxígeno a los tanques de alta presión,
se puedan fabricar en el Perú. Javier, ¿tú nos puedes comentar sobre esto? Sí, como decía, una de la visión de futuro de este proyecto, que es inédito en la región donde está la academia, el Estado y la industria privada, ha sido primeramente para mejorar el sistema de salud. Segundo es hacer una transferencia tecnológica a las universidades. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que la universidad pues desarrolle el país, como es uno de sus principios. Entonces, si la universidad se empodera tecnológicamente en este tema, va a poder ayudar a los sectores industriales. Entonces, este proyecto hemos hecho convenio con dos empresas importantes, Atlas Copco, para el caso de los secadores y los compresores, y Oximat de Dinamarca para la planta del PCA y el booster, el que eleva la presión de 100 a 3000 PSI, ¿no? Para la llenada de los tanques. Esto con la finalidad de que haya una transferencia tecnológica hacia la universidad. Claro, por la necesidad de tenerlos en esta oportunidad, de tener los equipos para armar las plantas, se ha importado. Pero ya tenemos trabajando a nuestros investigadores en todos estos equipos. Por ejemplo, ya hemos sacado hemos hecho la ingeniería inversa del booster, que lo estamos estudiando, analizando y ya para llevarlo a un proceso de fabricación. También les comenté de la zeolita en nuestros laboratorios de la Facultad de Ciencias. Se ha trabajado y ya se tiene la zeolita. Estamos en un proceso de innovación en estos momentos. Entonces, yo estimo que en 2 años nosotros ya vamos en la Universidad Nacional de Ingeniería vamos a fabricar los compresores y vamos a fabricar estos boosters. Pero no con la intención de hacer empresa. La UNI no es una empresa. La UNI estamos haciendo esto para incrementar, como les decía, la tecnología en la universidad y que la academia pueda apoyar a la industria, como se hace en Europa, ¿no? En Europa, la academia ayuda a la industria. Y, por ejemplo, también eso tiene un efecto multiplicador también en los alumnos, ¿no? Los alumnos al tercer año ya están yéndose a las empresas a practicar, a terminar sus estudios ahí, y esa empresa es su centro de labores. En este caso, por ejemplo, de las plantas de oxígeno, tenemos egresados, hay algún profesor y hay alumnos que están practicando. Y ellos ya conocen bien la planta. Entonces, miren, si terminando la universidad, si hay un mercado de plantas, ellos ya van a tener un trabajo seguro en este rubro que es las plantas de oxígeno, ¿no? Y eso vamos a hacer en los diferentes temas, en las diferentes tecnologías que hay en la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Perfecto, Javier, muchas gracias. Qué buena la oportunidad que vamos a tener ahí con desarrollar esta tecnología, ¿no? Tenemos acá una siguiente pregunta. Creo que esta la podría responder de repente Néstor. Ricardo Torres pregunta, ¿qué se necesita o qué debería hacer el Estado para que se pueda construir más plantas de producción de oxígeno, si es la razón primordial por la cual estamos teniendo estos problemas de muertes, ¿no? Néstor, tu opinión. Sí, el tema es el tema de planificación.
Entonces yo había comentado que lo más importante en salud y lo que cuesta menos es la prevención. Y en el tema preventivo se hace pues en el primer nivel de atención, ¿no? O sea, hay hospitales de primero, segundo y tercer nivel, como he explicado, ¿no? Entonces, el oxígeno para hacer las plantas, para bajo flujo, se requiere mucho en lo que es en la planificación de lo que es las postas médicas y los hospitales de primer nivel. Entonces, como bien dijo el ingeniero Franco, de la cantidad de formas de dispensar o de distribuir el oxígeno en el Perú, las plantas están pues en un 8% más o menos, ¿no? Porque el resto son pues los tanques o los balones, ¿no? Entonces, si se planificase adecuadamente y hacemos que el Perú tenga un enfoque a la prevención, debería haber una planificación para fortalecer todo el primer nivel, ¿no? En ese fortalecimiento va a saltar los números de cuántas plantas necesitamos, ¿no? Y de qué tipo de plantas tengo. Estoy aprendiendo con ustedes, ¿no? Una planta móvil o plantas pequeñas o plantas dúplex, dependiendo de la categoría que tenga el centro de salud, ¿no? Y estas plantas están más orientadas a este tema, pues, en aquellos pacientes que no tienen tanto compromiso, ¿no? Y ya los pacientes que requieren, pues, mayor flujo de oxígeno o para enfermedades mucho más graves, y ya sea en los grandes hospitales o institutos, ¿no? Entonces ahí también ya las plantas tienen otra envergadura, ¿no? A tener un tipo de oxígeno, inclusive al 100%, cuando hay pacientes pues, que están sumamente graves, como habíamos visto esa tomografía, ¿no? Entonces acá es un tema de planificación, ver bien los números, tener bien los datos, y esto planificarlo pues en un periodo determinado, ¿no? Correcto, Néstor, muchas gracias. Definitivamente ahí es, creo, el punto importante, ¿no? Tenemos dos preguntas de Miguel Ángel Puescas. Sí, creo que las podemos hacer o las pueden responder juntas. La pregunta es, en caso de un corte de energía y al entrar en funcionamiento el grupo electrógeno de emergencia del hospital, ¿las plantas de oxígeno necesitan ser reiniciadas en forma manual o es un reinicio automático? Y la siguiente es, ¿estas plantas de oxígeno necesitan un ambiente especial, que sea libre de polvo o pueden ser instaladas al aire libre, solamente con alguna cobertura para protección? Javier, ¿nos puedes ayudar con esta respuesta? Bueno, en este caso, en estas plantas, sí, cuando hay un apagón, se tiene que prender nuevamente. Se tiene que arrancar una planta, ¿no? No hay un arranque automático. La planta puede estar a la intemperie, ¿no? Simplemente cuidar de que no, por ejemplo, en la sierra no caiga lluvia, si en Lima el polvo no sea tanto, pues no, pero pueden estar a la intemperie, pero quiere que para la calidad del aire es mejor tenerlo en un ambiente limpio, ¿no? Limpio, para mejorar la calidad del oxígeno. Perfecto, perfecto, Javier. Siguen llegando acá más preguntas. Dame unos minutos. Hay una pregunta también que creo que podrías ayudarnos, Javier. Kevin pregunta, ¿qué proceso adicional se tendría que seguir para mejorar o aumentar la pureza del oxígeno? O sea, de tenerlo en estas plantas de PSA de 93, 95, ¿qué tendríamos que hacer adicionalmente para aumentarle, que puedan producir oxígeno de mayor pureza? Bueno, en este caso ya sería un proceso adicional dentro del PSA que tendríamos que trabajar en la zeolita, ¿no? Porque la zeolita es la que
realmente hace que se produzca el oxígeno y mejorando la calidad de la zeolita se puede mejorar la calidad de este oxígeno, ¿no? Listo, ok. Listo. Hay otra pregunta que habla también del generador, si es un generador eléctrico especial, pero creo que ya lo respondiste. También hablan del booster. Hay dos preguntas más. Bueno, esta es un poco ya de entrar a unos temas políticos, que lo voy a dejar para el final. Hay una pregunta acá de Javier Muro, que hace la consulta: ¿se pueden adaptar plantas para oxígeno, o sea, se pueden adaptar plantas de oxígeno industrial para usarlas para producir oxígeno medicinal? ¿Cuál sería el proceso? Bueno, ¿Qué se necesitaría? Normalmente las plantas industriales, bueno, su nombre propio dice es para procesos industriales. El proceso para obtener la medicinal es otro, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Loroya o de Sauder, ellos tienen tanto para el industrial y tanto para el medicinal. El medicinal viene por un proceso y hay una turbina y da el oxígeno. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, y normalmente es un 8% ese oxígeno medicinal, si quisiéramos cambiar a que dé más oxígeno esa planta industrial, tendríamos que cambiar todo el proceso de los equipos, o sea, hacer una turbina mucho más grande para que dé tal vez el 20% de esa planta o el 40%. Entonces tenía que cambiar el diseño total de la planta, ¿no? Para obtener el oxígeno medicinal en esas plantas industriales, ¿no? Porque siempre vienen con una parte industrial y una parte medicinal, que normalmente la parte medicinal es pequeña, que tiene un proceso parecido al que hemos visto, pero van unas turbinas internamente. Entonces, en el caso del Loroya, el oxígeno era poco, entonces para hacer que esta cantidad incremente hay que cambiar la turbina, hay que cambiar todo el proceso, entonces eso es complicado, ¿no? Listo, Javier. Hay una pregunta que es un poco complicada, la quería dejar para el final. Alexander Isidro consulta: ¿cuáles fueron los factores que intervinieron para que surjan inconvenientes en los plazos? Y si ya tienen definidos los nuevos plazos de entrega. Solo Bueno, breve. bueno, les voy a comentar porque hoy día nos visitaron los señores congresistas y bueno, ya ellos han declarado y no hay ningún problema, pues se sabe el tema, ¿no? Miren, nosotros firmamos el convenio con eSalud el 30 de octubre, pero esto inicia en abril, en mayo, donde nos invitan a la PCM, tanto a la Universidad de Ingeniería, a la Universidad Católica, al Colegio de Ingenieros, y había un grupo del Colegio de Ingenieros, los metalurgistas, y la empresa privada. Todos con sus propuestas, ¿no? Unos querían, pues, los metalurgistas, por ejemplo, querían sacar más oxígeno a las plantas de La Oroya. El Colegio de Ingenieros pedía la importación del oxígeno. Nosotros queríamos las plantas PCA para apoyar en ese proceso. Y hemos trabajado desde abril hasta octubre que se firmó el convenio. Sí, una competencia realmente. No es que MINSA dijo, oye, tú dáselo a la UNI, ¿no? Como que la UNI ha sido favorecida para hacer estas plantas. Hemos tenido todo un proceso de
de estar con ellos trabajando, y así me imagino que estuvo la Católica, el Colegio de Ingenieros, y al final decidieron por la UNI. El 30 de octubre se firma el convenio y nos dan el dinero. El convenio decía lo siguiente: hay un primer integrable de 18 plantas a 30 días. Segundo entregable, 12 plantas, y el tercer entregable, 17 plantas. Con el primer abono nos dieron el 50% de todo el convenio. Después nos iban a dar, después de entregar las 18 plantas, el 25%, y después el otro 25% para culminar el proyecto. Recibimos el dinero el 26 de noviembre, pero nos dieron en una partida 2.6, que en el Estado es para bienes de capital. Nosotros sí comenzamos a hacer las compras internacionales de bienes de capital, pero no teníamos ni para gastos corrientes ni para pagos de impuestos en el desaduanaje. Entonces se hizo un decreto de urgencia y pasó, nos dieron el 24 de diciembre, se obtuvo el 24 de diciembre se obtuvo el dinero para los gastos corrientes, ¿no? Entonces, y de diciembre pues las cosas se complican y pasa enero, y el sector público en enero no tiene presupuesto, ¿no? Entonces, recién el 21 de enero se aprueba el plan anual en la Universidad Nacional de Ingeniería. Entonces, prácticamente el 21 de enero para nosotros comienza todo el proceso, ¿no? Y adicionalmente, pues, el sector público tiene un sistema, es muy burocrático, que las compras se demoran mucho, ¿no? Entonces, de esa manera, recién hemos comenzado el 3 de febrero hemos iniciado con la primera planta, que lo hicimos en Arequipa, después el 6 de enero en Pisco, en Satipo, en Jauja, en Chincha ha sido hace 3 días, y recién nos están llegando los booster para completar algunas plantas más. Por ejemplo, los boosters están llegando el domingo. Espero que el lunes lo podamos sacar, y el martes ya estamos entregando 7 plantas móviles. Y hasta el 10 de enero nos faltan también 6 plantas, una en Chota, en Paita, en Guaral, en Chepén, en Trujillo, en el Hospital San Lorenzo, si no me equivoco, y en Cusco, en el Hospital Santo Tomás. Con eso terminaríamos nosotros las 18 plantas, o sea, el 9, 10 de máximo, el 10 de marzo terminaríamos las 18 plantas. Y ahí ellos nos tendrían que dar, bueno, el MINSAS nos daría el 25%, y ya tenemos viniendo 10 plantas más. Con esas 10 plantas más y 3 que lo tenemos adicionales acá en Lima, ya cumpliríamos el segundo proceso en 15 días. O sea, si estamos el 30 de marzo, podríamos, o el 5 de abril, por ahí podríamos terminar la entrega de estas 12 plantas, y posteriormente nos darían el 25%, y en 15 días estaríamos entregando las 17 plantas, porque ya se ha hecho la conversación con nuestros proveedores, ya tenemos confianza y nos están enviando las plantas. Así sería el nuevo cronograma. Ese ha sido el proceso que estamos
pero bueno, ha habido un tema mediático que ha utilizado políticamente el tema y hemos estado pues en el ojo de la tormenta. Y seguimos, creo, hasta que entreguemos las 37, si sigue el proyecto, ¿no? Muchas gracias, Javier. Gracias de verdad por toda la explicación. La última, definitivamente, este tema es un poco, más que poco, es bastante complicado. Les ha tocado trabajar en un momento bastante difícil y creo que ahí están poniendo todo el esfuerzo como lo estamos viendo, ¿no? Estamos terminando. Te agradecemos, Javier, Néstor, por su tiempo, por su predisposición, por estar en este evento. Gracias a todos por participar. Hay algunas preguntas que se han quedado. Vamos a intentar respondérselas en el link. Y nuevamente gracias a todos por su participación. Les acaban de pasar una encuesta que nos ayudaría mucho como asociación para ver qué otras cosas nos podríamos tener de aquí como siguientes eventos, ¿no? Nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por la presentación, por la explicación y por toda la dedicación que tienen a esto, Javier, Néstor. No sé si tienen algunas palabras, pero por nuestra parte, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Javier. Nos vemos en un siguiente momento. Sí, Néstor. Gracias. Sí, muchas gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias. Y bueno, nuevamente gracias a todos por haber participado de este evento. Nosotros como asociación esperamos seguir contando con su visita, con su interés en estos eventos. Vamos a seguir haciendo alguna publicidad ahí y esperamos vernos más seguido. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias. Hasta luego.